Buenos días a todos, bienvenidos a una nueva clase de Informática 1, quien les habla Marcelo Ortiz Pla, junto con Mercedes Cusera, le damos la bienvenida y les cuento que hoy nos vamos a centrar, vamos a estar trabajando en la presentación correspondiente a bloques de estructuras algorítmicas B, en el cual incluimos básicamente, y sobre la cual nos vamos a centrar, ordenamientos por selección. En la misma presentación disponemos, pero solo las estructuras desarrolladas en diagramación estructurada. Acá lo que tenemos en nuestra primera presentación en ordenamiento por selección, tenemos hecho nuestro análisis en una estructura con diagramación estructurada, y también tenemos el diagrama lógico realizado con diagrama de flujo con flow algorithmic. Mientras que a continuación, y eso es lo que nosotros les proponemos que realicen como complemento para la entrega del 6, tendríamos la estructura ampliada, es decir, nosotros ya les presentamos resuelto el diagrama estructurado de una variante de este ordenamiento por selección, en el cual están asociados varios vectores, y cómo habría que resolverlo para el caso de una matriz. Y eso es lo que tendríamos que agregarle. Y por último, además de esto, tendríamos también, bueno, otra manera de ordenar, ordenamiento por burujeo, que desde el punto de vista conceptual, yo entiendo y estoy convencido que siempre por ahí la herramienta por burujeo es mucho más eficiente, que es más eficiente que el ordenamiento por selección, pero por ahí es un poco más difícil de ver la lógica que hay detrás. Y como nos interesa que se maneje y se entienda la lógica, yo prefiero tener una estructura que no es tan eficiente, pero que es efectiva, pero que fundamentalmente ustedes entiendan la lógica de funcionamiento que hay por detrás. Ese sería nuestro objetivo fundamental. Entonces, en ese esquema, lo que haríamos sería comenzar el desarrollo. Ahí me salió un cartelito, me estaba desorientando, que estaba buscando qué era el cartel que terminé el pasaje del formato de la clase pasada. Bueno, iniciamos entonces compartiendo pantalla. Por supuesto, lo que vamos a hacer es compartir nuestra presentación. Por supuesto, por otro lado, nosotros tendríamos que trabajar en la resolución de un problema y bueno, nos quedaría el paso a paso. Así que bueno, vamos a compartir pantalla y vamos a comenzar a avanzar en nuestra línea de trabajo habitual. Entonces, bueno, lo que están viendo es el próximo problema que vamos a resolver, ya armada la estructura base por el punto de partida, pero nosotros nos vamos a centrar en nuestra presentación para el día de hoy, que vamos a arrancar a desarrollar. Ahí estamos, ahí estoy luchando como siempre con mi pantalla partida, la segunda pantalla, la que ustedes no están visualizando, con la pantalla partida como para no perder de vista. En realidad lo que se me complica es no perder de vista los chats y ver los integrantes por si se incorpora alguien fuera de tiempo. Entonces, a veces se me superponen y se me pisan las transparencias y no lo veo. Después tengo varias ventanas abiertas y en función de lo que vayamos activando es donde se nos generan algún tipo de superposiciones no deseadas por el momento. La verdad necesitaría una tercera pantalla para resolver esto. Bueno, como les contaba, vamos a iniciar nuestro recorrido con la presentación que tengo que subir. Esta es la única presentación, la de bloques con arreglos 4B. Esta tiene como contenidos ordenamiento básicamente por selección, ordenamiento por burujeo e intercalado. Y básicamente, bueno, ahí lo que tenemos es un razonamiento, vamos a hacer todo el análisis estructural del método de selección, básicamente con un vector de 6 elementos. Luego haremos el diagrama y generalizaremos las estructuras. Y después les presentaré el método por burujeo para que no lo vamos a analizar, pero este análisis sí está completo y nos permite de alguna manera que ustedes lo revisen, traten de entender, y bueno, es un plus.
Acá lo que les proponemos es nuestro enunciado con el que vamos a estar trabajando, en el cual, digamos, la idea sería, como primera consideración a tener en cuenta en nuestro análisis lógico, lo siguiente. Si tuviéramos que ordenar 6 elementos, ¿ustedes cómo lo harían? Si tenemos esta secuencia, tenemos que ordenarlo de mayor a menor o de menor a mayor, por supuesto. En nuestra secuencia tendríamos un vector de 6 elementos que está con la siguiente secuencia: 4, 7, 2, 3, 9, 4. Si lo quisiéramos ordenar de menor a mayor, seguramente lo que haríamos sería, entonces, dijimos, de menor a mayor, entonces ahí podríamos tener, esto sería algo así como, ordenamos un 2, fíjense, yo empiezo a mirar, encuentro el 2, después encuentro el 3, después tengo el 4, después tengo el 4, después tengo el 7 y después tengo el 9. Ahí sería mi ordenamiento. Y en caso de que fuera al revés, lo haríamos, bueno, acá puse los colores justamente al revés, ¿no? Perdónenme, voy a volver atrás para ordenarme un poquitito mejor. Esto lo vamos a hacer en rojo, para que me coincida con el texto que tengo por allí. Entonces tendríamos, como les decía, 2, 2, no, 4, 2, 3, ahí está, 3, 4, 4, 7 y 9. Y si lo quisiera al revés, de mayor a menor, bueno, lo tendríamos ordenado como 9, 7, 4, 4, 3 y 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, esa sería la secuencia. Ahora la pregunta, la cuestión es, ¿cómo hice esto yo en mi análisis? ¿Cómo realicé mi análisis para lograr esta secuencia? De alguna manera, eso es lo que tenemos que entender cuando tenemos que secuenciar, ordenarnos de una manera. Piensen por un lado que nosotros tenemos mirada, una visión panorámica, y la computadora tiene una visión, digamos, de tipo periscópico. Imagínense que nosotros viéramos el mundo a través de un periscopio, veríamos un cachitito de cada zona en lugar de tener el panorama, solo vemos el árbol, nunca vemos el bosque. Entonces, bueno, tendremos que establecer una estrategia que nos permita llevar adelante esto. Entonces, básicamente, en mi ordenamiento, ¿qué es lo que yo hice, por lo menos? Agarré y dije, bueno, voy a considerar que este es el menor de los valores. Supongamos que voy a hacerlo con color rojo para hacer el ordenamiento creciente de menor a mayor. Entonces, yo digo, este es mi color rojo. Vamos a ver si lo tengo en color rojo, sí. Luego agarro y me fijo. Y digo, bueno, la realidad es que si este fuera el primero menor, me fijo, el 4 es menor que el 7, perdón, es mayor que el 7, o si es menor, consideramos igual. ¿No? ¿Es menor? Sí. ¿Menor igual? Sí. ¿El 4 es menor igual que el 2? No. Ah, bueno, este es mi nuevo menor. ¿El 2 es menor que el 3? No. ¿El 2 es menor que el 9? No. ¿El 2 es menor que el 4? No. Ah, bueno, terminé. Entonces, ¿qué hago? 2. Y entonces, ¿qué hago? Saco este 4 que tengo por acá, pongo el 2 y acá pongo el 4. Eso es básicamente lo que hago. Entonces, ahora agarro y digo, vamos a repetir en la segunda posición. Y digo, tomo el 7. El 7, a ver, denme un segundito, voy a hacer lo siguiente. Voy a borrar algunas de las cosas que tenemos por acá. Vamos a hacer así. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner un fondo. Por acá acaba de venir un 4. Y acaba de venir un cambio, digamos. Entonces vamos a hacer así. Vamos a escribir acá el 2.
Y acá vamos a escribir el 4. Ahí tengo mi nueva lista. Este ya sé que ya lo cargué. Con lo cual, ahora empiezo mi análisis y pienso y digo, este es mi valor 7. ¿Es menor o igual que 4? Y la verdad que no. Entonces el 4 es menor. Entonces le marco el 4 y borro el 7. Ahora digo, el 4, ¿es menor o igual que el 3? No, la verdad que no. Este es el 3. Entonces agarro y digo, bueno, tengo que borrar esta marca que hice acá. Pucha, se me fue una de más. Ahí está. Este era el 3. Entonces, ahora pregunto, ¿el 3 es menor o igual que el 9? Sí. ¿El 3 es menor o igual que el 4? Sí. Ah, bueno, ¿qué tengo que hacer ahora? Y bueno, lo que tendríamos que hacer es, de alguna manera, este número llevarlo para acá y este número llevarlo para acá. Entonces, vamos a hacer así. Voy a anotar por acá, voy a anotar el número 3, para no olvidármelo. Y entonces, en esta posición, voy a agarrar y tapar el 7. Claro, pues si anoto el 3, esperen, voy a tener que poner acá el 7 primero. Vamos a borrar acá. Ya registré el 3. Entonces el 7 lo anotamos por acá. 7. Para no perderlo. ¿Y ahora qué hago? Tacho el 7 que tengo por acá y escribo el 3. Pongo el 3. Listo, que lo saqué de acá, para no olvidármelo. Una vez que hice este intercambio, bueno, esperen que voy a borrar un par de cositas que tenemos de más por acá. Así, y empezamos. Eso lo que quedó ahí, total, no me molesta. Entonces, bueno, ahí también borro. Acá, ¿qué número teníamos? Esperen que voy a deshacer. Ahí está, el 7. Fantástico. Ahí estamos parados. Entonces, ¿ahora qué hago? El número 13 sería el que teníamos que anotar, porque ya sabemos que está en la posición el 3. Listo. Entonces, ya está. Tengo el 3 ordenado. Vamos a revisar y vamos. Primer paso, marcamos el 4 y digo, ¿4 es menor o igual que 7? Sí. ¿4 es menor o igual que 9? Sí. ¿4 es menor o igual que 4? Sí. Listo. No tengo que hacer nada, ya está. Listo, entonces agarro y digo, bueno, vengo por acá, anoto el 4 y este lo tenemos anotado. Luego agarro y digo, bueno, este ya está. Voy a borrar ahí. Epa. Ahí tengo que tildar de nuevo. Ahí está. Luego vamos por el 7. Revisamos el 7 y decimos, bueno, vamos a ver qué pasó acá. Marcamos. El 7 es el menor. Entonces digo, ¿el 7 es menor o igual que el 9? Sí. ¿El 7 es menor o igual que el 4? No. Marco el 4. Bueno, se me terminó la lista, así que ahora tendría que hacer de nuevo mi permutación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer así, vamos a anotar el 4, por ahí para no perderlo, voy a escribir sobre ese mismo número, y luego voy a hacer lo siguiente. Sacamos el 4 de circulación, escribimos el número 7 por acá, analizo mi número 7 por acá, y digo, bueno, puse el 7, ahora tenemos que ir por el 4, ponerlo en su lugar, ahí está, no, perdón, me equivoqué, vamos a volver para atrás. Este 4 lo tengo que escribir en lugar del 7, solo que me confundí porque ya había hecho la modificación acá. Entonces ahí escribimos, para que vean que acá tendríamos que poner nuestro número 4, nuestro nuevo número 4. Ahí está. Y lo tenemos listo. Entonces, ahora tendría que borrar todo lo que me sobra, que son estas marcas de por acá. Esto ya nos desapareció, así que me quedó el 4 por ahí, que después lo arreglamos. Y empezamos y decimos, bueno, ahora lo que voy a hacer es chequear. Este es el mínimo, 4. Pregunto, ¿4 es menor que 9? ¿Menor o igual que 9? Sí. ¿4 es menor o igual que 7? Sí. Bueno, listo. Ya hice la permuta. Marcamos el nuevo 4. Y ahora nos posicionamos. Este ya estaría. Le vamos a poner una tilde para no olvidarnos que ya lo hicimos.
vamos por el 9. Y decimos, el 9 es el menor. Entonces digo, 9. 9 es menor que 7, menor o igual que 7. No, hay que permutar. Bueno, hagamos la permuta entonces. ¿Cómo hacemos? Bueno, primero, voy a guardar el 7. Listo. Ahora, en lugar del 7, vamos de nuevo con mi secuencia, pongo el número 9. Ponemos el número 9 por acá. Es decir, fíjense que esto lo saqué de acá y lo puse acá. El 4 lo había llevado para acá. Y ahora lo que hago es, este 7 lo llevo para acá. Entonces, lo que hacemos es, borro esto que tenemos acá y escribo mi número 7. Y ahora, como esa era la posición que teníamos, bueno, voy a limpiar un poquitito el panorama. Esto ya lo terminamos, esto lo terminamos, esto se fue, esto lo terminamos y me quedó, ahí está. Vamos a poner la tilde en color rojo, ahí está, y el 9 ya lo tenemos, entonces tengo que poner el número 7 acá, por eso la tilde, y bueno, y el 9 que es el último, ya está, lo tenemos, y ya está. Y esta fue nuestra secuencia lógica. Bueno, vamos a tratar de meter esta secuencia de este análisis, que no sé si es el más eficiente, pero por lo menos es el que es más claro en mi paso a paso. Es decir, eso que yo había hecho primero, lo acá lo que hice fue sistematizarlo y manejar el paso a paso. Ahora, este paso a paso implica algunas consideraciones a tener en cuenta. ¿eh? Acá hay varias acciones. Fíjense que hay algunos procesos repetitivos. Primero nos pusimos acá y fuimos avanzando en la comparación, con lo cual tenemos un primer ciclo for. Luego esto se repetía y vamos intercalando, con lo cual aparentemente hay un segundo ciclo for. Y después hay una comparación, con lo cual tenemos un diagrama, una comparación. Esta sería más o menos la estructura que surge de este análisis. Así que bueno, yo lo que voy a hacer es borrar toda la pizarra y vamos a seguir avanzando con nuestra presentación un poquitito más en nuestro análisis. Acá lo que estaría, esto que yo les mostré, lo estaría armado y planteado en nuestro paso a paso, con lo cual acá si lo quisieran revisar en la presentación lo van a tener, en el que fui mostrando cómo fui estableciendo esa secuencia, en la cual noten lo siguiente. Este sería nuestro primer paso, nuestra primera posición, en el cual el primer mínimo es el 2. Lo permutamos y vamos realizando la permuta paso a paso. Noten que hay dos ciclos for y una comparación. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Y esto ya es, vamos a trabajar en la resolución de un problema. Este no es el problema 5, es un problema 5 histórico. Es un problema de diagramación estructurada en el cual, más allá de ese análisis que hicimos por esos 6 casos que va a ser nuestra prueba de escritorio, nosotros lo que nos proponemos resolver hoy es leer un conjunto de 100 registros, cada uno con un valor real. Y eso le vamos a pedir que escriba un diagrama, vamos a escribirlo nosotros, el diagrama, con diagramación estructurada y con diagrama de flujo. Y un programa que ordene, bueno, este programa que ordene en forma creciente el vector sobre sí mismo. ¿De acuerdo? Y después vamos a hacer la variante para que sea decreciente, por supuesto, porque como es un cambio muy pequeñito, podemos hacer una propuesta. Pero por supuesto siempre hay variantes. Entonces, este sería nuestro diagrama donde lo primero que tenemos que reconocer es que hay 3 bloques. El primer gran bloque que podemos ir a reconocer, ahora lo vamos a ir analizando, pero la intención es hacer un relevamiento primero. El primer bloque es el bloque en el que cargamos los datos en la memoria RAM. Tenemos un segundo bloque en el cual, por supuesto, ahí tenemos ya un ciclo for, que es el que estoy indicando, que era cuando nos parábamos en la primera posición y empezábamos a comparar contra el resto. ¿De acuerdo? Ese ciclo, bueno, primera posición, segunda posición, tercera, última posición. Pero después hacíamos una comparación, por lo cual aparecía un segundo ciclo for. Este sería nuestro segundo ciclo for, en el cual, ¿qué hacíamos? Comparábamos el primer valor contra el segundo. Y acuérdense que estábamos pintando
La marca que hacíamos era esta. Acá lo que estamos haciendo, esa pintita que hacíamos arriba para marcar cuál era el menor, lo estamos generando en esta posición. Y por último nos quedaba una comparación en la cual lo que tratábamos de hacer es comparar uno contra otro y vamos cambiando la pintita, esa marca de lugar, de esta manera. Una vez que terminábamos de hacer la comparación en la que comparábamos, la primera vez era el primero contra el segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Cuando terminó ese ciclo, antes de pasar a la segunda posición, ¿qué hacíamos? Permutábamos. Eso que ponía, que escribía, que tachaba con negro, esta sería nuestra permuta. Esperen que tengo que buscar un colorcito adecuado. A ver qué sale con este color. Esta sería nuestra permuta. ¿De acuerdo? Ahí estaríamos haciendo la permuta. Entonces, luego ingresamos al segundo ciclo y repetíamos el proceso. Y luego entramos al tercer ciclo, repetíamos el proceso. Finalmente, ¿qué ocurría? Terminábamos con todo y lo que hacemos es informar los resultados. Es decir, me quedó armada mi lista ordenada y la muestro. ¿De acuerdo? Esa sería básicamente nuestra estrategia y la solución del problema. Acá tendremos todo nuestro análisis estructural hecho. Vamos a analizar cómo funciona el mismo. Entonces, bueno, para poder cargar los datos, bueno, si tenemos un lote de 100 registros, a priori yo les diría, bueno, lo que vamos a leer es, vamos a hacer un ciclo for de 1 a 100 y vamos a leer los archivos, tal como lo planteamos acá. Leemos los datos, los cargamos y en la memoria RAM de la computadora. Luego vamos con un ciclo que va a ser de 1 a 99, ¿por qué? Porque para comparar, ¿qué comparo? El primero con el segundo, con el tercero, con el cuarto, hasta el último. Y además digo, comparo el primero y digo, el primero es el menor. Eso lo hago con el M es igual a I, porque M voy a usar, va a ser mi puntero, esa marquita que yo ponía en naranja arriba, para comparar cuál era el menor. Luego voy a comparar ese que yo tenía contra el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, y cada vez que encuentre uno que es menor lo cambio. Y cambio y pongo la marca, nada más. Entonces, por eso esta comparación. Y acá hay un detalle que es importante tener en cuenta, que es este que tenemos por acá. Esto que tenemos acá es lo siguiente. A ver, color rojo. Rojo con rojo. No. Ahí está. Rojo con rojo. Cuando el proceso es creciente y yo tengo ordenado de modo tal que pongo el primer vector con esta J, en la primera posición es creciente. Si, vamos a cambiar de color, con esta misma J tomo el valor azul, es decreciente, ¿de acuerdo? Ahora, un detalle importante a tener en cuenta. La marca, fíjense que acá estoy comparando contra el que va cambiando, contra el que es el menor. Entonces, acá lo que estaría marcando sería, en esta posición, el vector cualquiera. Y en esta otra posición, el menor. ¿De acuerdo? En esas condiciones, por supuesto, esta es la secuencia, pero ustedes pueden analizarlo y pueden armarlo de la manera que lo pueden poner al revés y quedaría la secuencia diferente. En nuestro análisis lo hicimos de esta manera porque había que fijar una manera de hacerlo nada más. Pero la realidad es que, bueno, no hay tanto cambio. Podríamos poner permutados esto y permutamos el signo y la condición se cumple de la misma manera. Lo peor que puede ocurrir es que tengan que pensarlo y analizarlo si no se lo acuerdan. Entonces, dicho esto, vamos a borrar la pizarra nuevamente. Y entonces, en nuestro análisis, bueno, una vez que vamos revisando, recorriendo, llegamos al final del recorrido, si comparamos el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, último, teníamos la marquita que dejamos en M, y entonces vamos y decimos, bueno, vamos a cambiar el primero, ponemos el que tiene la marquita M, entonces voy a guardar mi número, ese que anotaba arriba, lo ponemos en auxiliar, y de un vector, y hacemos la permuta famosa, esa permuta que yo hacía en la que marcaba, tachaba y escribía un número en un número auxiliar. Entonces, en ese esquema es lo que resolvemos acá.
Y después, finalmente, lo último que nos quedaría por resolver sería informar los resultados, que también es recorrer el vector del primero al último, indicando y mostrando los resultados. Esa es nuestra estructura de ordenamiento por selección. Si yo quisiera, acá viene, vamos a empezar a hacerle variantes a esta estructura. Si yo en lugar de tener un solo vector, tuviera dos vectores asociados de las siguientes características, por ejemplo, un vector sería de, así tendríamos el vector que con los números, acá por ejemplo los legajos, después acá los números, los apellidos. ¿Qué pasaría? Lo que pasaría sería que, claro, yo ordeno por en base a esto y tendría que arrastrar el segundo valor también en forma secuencial. Con lo cual, ¿cuál sería nuestra modificación? Y nuestra modificación no sería tan complicada. Simplemente tendríamos que, bueno, por supuesto, como estamos con el lenguaje C, tanto el lenguaje Fortran como el Pascal, los índices que me representan las posiciones en los arreglos empiezan con 1. En el caso de Pascal empiezan con 0, con lo cual, para generalizar, acá estamos haciendo nuestros ajustes y tendríamos que tener esas 4 modificaciones. En lugar de ir de 1 a 100, vamos de 0 a 99. En lugar de ir de 1 a 99, vamos de 0 a 98. De I más 1 a 99, en lugar de I más 1 al último, a 100, y de 0 a 99. Entonces, ¿qué modificación tendríamos que hacer? Y tendríamos que agregar algún elementito de estos acá en el auxiliar y lo tendríamos resuelto. Yo lo que les propongo, me voy a saltear esta parte porque me adelanté, ¿ven? Y acá tendríamos esta variante, en la cual toda la estructura es la misma. Noten que acá tendríamos nuestra carga de datos, acá tendríamos la información de los datos, y esta sería más o menos, básicamente la misma estructura. El único cambio que habría en ese caso sería el agregado de tantos bloquecitos como permutas tuviéramos que hacer. Esa es la realidad. Esta sería nuestra segunda variante, nuestra modificación. Así que bueno, voy a borrar esto y ahora sí, voy a volver un poquitín para atrás para analizar nuestro diagrama. Me entusiasmé con la variante y bueno, acá vamos a hacer este sería nuestro diagrama de flujo y les voy a contar, tiene 2 salvedades. Primero, me entusiasmé cuando me lo puse a hacer y dije, claro, en Flow Algorithm, si bien lo vamos a hacer para 100 valores, vamos a hacer una declaración de la variable vector de 100 posiciones, vamos a hacer la prueba de escritorio. Entonces vamos a hacer un enganche con la prueba de escritorio y lo que vamos a hacer es decir, bueno, le voy a preguntar a mi variante para la prueba de escritorio cuántos elementos lo vamos a hacer y así ajusto y hago una pequeña modificación. Y después por el otro lado dije, ay, pero qué fácil es realizar estas modificaciones con un mayor o menor y cambia, y uno ordena de mayor a menor y el otro de menor a mayor. Entonces dije, ¿qué pasa si yo pregunto y le digo, bueno, ¿es mayor? ¿Cómo quiero ordenar? ¿De mayor a menor o de menor a mayor? Y en base a eso, ¿qué hago? Ingreso una banderita, un número 1, un 0, para indicarlo, y después de esa manera, ¿qué hago? Comparo y tengo las 2 opciones puestas en el mismo diagrama. De forma tal que en mi estructura del diagrama, vamos a recorrerla y avanzar un poquitín. Bueno, vamos a tomar la primera parte. La primera parte del diagrama implica, bueno, aparte del inicio, todo lo que sería la declaración de variables y esto que yo les estaba contando, adelantando. Indicar si va a ser decreciente o decreciente y cuántos elementos vamos a utilizar en nuestra prueba de escritorio. Este sería un preciosismo, ¿de acuerdo? Si esto no lo tuviera, estaría bien, pues simplemente sería nuestro bloque de declaraciones. Avancemos un poquitito más. Nuestro segundo bloque tendría la carga de datos. En la carga de datos, ¿qué tenemos? Bueno, un ciclo para, ese es el ciclo for famoso, en el cual le puse una etiquetita, pero lo que hacemos es ingresar los datos del vector. ¿De dónde? De 0, en este caso, a número menos 1, porque en número puse el valor de la prueba de escritorio, que en este caso sería 100, sería el número máximo, entonces sería de 0 a 99. Avancemos un poquitín más. Acá tenemos el bloque central, el núcleo del ordenamiento, en el cual, por supuesto, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Para hacer la versión
tal y como yo les proponía, tendríamos que anular todo esto que está acá. Esta es la opción, crece o no crece, decreciente o decreciente. Entonces, nuestra versión por ordenamiento de menor a mayor, bueno, pasaría, no me acuerdo cómo habíamos puesto, perdón, vamos a volver un poquitito para atrás. Esperen que hay un detallecito que no me acuerdo la pregunta, por eso habíamos puesto, indique si es creciente 1, decreciente, o sea, de menor a mayor con 1, listo, y decreciente con 0. Y entonces preguntábamos, ahora sí, en mi variante, fíjense, crece es igual a 0, o sea, acá estaría ordenando en forma decreciente, si esto es verdad. Entonces, lo que tendría que tachar sería en realidad el de este lado, ¿eh? Para buscar nuestro diagrama. Y eso, para recalcarlo, vamos a volver acá, a nuestra posición. Fíjense, el valor creciente sería con el menor acá, ¿no? De menor, que es lo que nos pedían. Entonces, esto no iría. Denme un segundito que vamos a hacer acá esto no iría acá, tacharíamos, quedaría con menor, para que sea ordenamiento creciente. Y ahora lo que vamos a hacer es posicionarnos de nuevo en la posición, bueno, parezco un Macri. Vamos a posicionarnos, y en esta estructura tendríamos que analizar cuál es el valor que iría, que en este caso sería el que tenía el signo menos, el de menor, que sería este que está acá, así que el que tendríamos que descartar en nuestro caso para hacer, así sería nuestra estructura, digamos, tal y como la tenemos en el diagrama estructurado. Entonces, acá tendríamos el primer ciclo for, nuestro primer ciclo for, tendríamos, esto lo habíamos hecho con color naranja, así que voy a elegir el color adecuado, ahí tendríamos nuestro ciclo con naranja. Luego tendríamos el segundo ciclo que habíamos pintado con verde, que era un segundo ciclo for, y finalmente con azul habíamos marcado la toma de decisiones, para hacer la marquita con nuestra banderita. Con lo cual, fíjense que la estructura está tal cual. Bueno, con este agregado en el cual yo digamos, lo que hice fue evaluar un caso o el otro. Si fuera por ordenamiento, cambiaría este bloque azul, iría en una posición o en la otra. ¿De acuerdo? Y de esta manera tendríamos la posibilidad en realidad de ordenar en forma creciente y en forma decreciente. Bueno, no es habitual. O sea, es más fácil que yo pueda pedir un máximo y un mínimo que les pida ordenado en forma creciente y ordenada en forma decreciente. ¿De acuerdo? Lo más probable es que en casos, digo, sobre una base de datos, primero les pida ordenado, por ejemplo, en forma creciente por un parámetro, por orden alfabético, por decir algo, de menor a mayor, de A a la Z, y después, por ejemplo, otro ordenamiento en el que les pida, en función de una venta, el que tiene mayor venta a menor venta. Y entonces ahí sí tendríamos que hacer más los dos circuitos en forma independiente. Normalmente pedimos uno y tendríamos que analizarlo. Bueno, dicho todo esto, borramos la pizarra y avanzamos un poquitín más porque lo último que nos quedaría sería en nuestro análisis el último bloque, que es el bloque en el cual realizamos la información, donde informamos el resultado obtenido. En este caso, bueno, por supuesto, tiene que ser uno o el otro, ¿de acuerdo? Y en ese espíritu fue que, de alguna manera, hicimos esta propuesta. Y esta propuesta estaba inspirada en el hecho de que prácticamente en 2 clases Mercedes va a trabajar con funciones. Y cuando uno piensa las funciones, bueno, este esquema tan genérico, en el cual habría que definir algunos aspectos, bueno, con algunos ajustes, esas variables en las funciones podríamos definir el rango, podríamos definir, o sea, la cantidad que sería mi prueba de escritorio en esta aproximación, podríamos definir, por el otro lado, si es ordenamiento creciente o decreciente, y de alguna manera tener una función
que realice el ordenamiento por separado, en el cual le vamos a dar los parámetros correspondientes, pum, resuelve, y buenas tardes, mucho gusto. Con lo cual sería bastante interesante el ayornamiento de esta estructura, pensándola como una opción. Tal vez eso se lo propongamos como un trabajo, vamos a ver cómo va surgiendo esto. Bien, este es el ordenamiento, la primera variante que yo les había contado y que me había adelantado, motivada en el hecho de que, para que se viera el contraste, en el cual solamente, como eran dos vectores, lo que teníamos que ordenar, bueno, en este caso teníamos el vector y los nombres. Bueno, y la única consideración que hubo que tener en cuenta era que agregábamos un bloque de estos por cada vector apareado que hay a continuación, que debemos ajustar y corregir, y también arrastrar, ¿no? Entonces, prácticamente no hay cambios. Y por último, nos quedaría procesar una estructura. Bueno, por supuesto, en esta estructura, las modificaciones de siempre, ¿no? Acá tenemos, por supuesto, el primer bloque que se corresponde con la carga de datos, con el que se corresponde con la información de los datos. Normalmente, si yo tengo que ayornarme y trabajar, por ejemplo, realizar una carga de datos, luego una secuencia de datos que van a ser datos secuenciales, voy a hacer, por ejemplo, una búsqueda secuencial para encontrar y hacer un cierto procedimiento, luego voy a decir, bueno, por estos valores hay que buscar un máximo, vendrá mi proceso de máximo, y este bloque que estoy teniendo acá a la vista en el seno central, porque también tengo que ordenar. Esto es un parcial, básicamente. Carga de datos, o algún tipo de búsqueda de un máximo y un mínimo, y un ordenamiento de una parte, de algo. Y se termina el parcial. Así que ya tendríamos prácticamente hoy todos los elementos necesarios para hacer un parcial. Entonces, bueno, acá tendríamos esta estructura como les contaba, y bueno, en función de la cantidad de vectores apareados que tendríamos que arrastrar, sería esto lo que tendríamos que ir agregando y multiplicando. Y por último nos quedaría una estructura en la cual trabajamos con matrices, que por supuesto tenemos que tener en cuenta que para utilizar matrices debemos tener datos siempre del mismo tipo. Si tenemos una secuencia de datos, en la cual tenemos por un lado apellido, por el otro tenemos nombre, y nada más, o otro texto, bueno, podría llegar a ser. Pero si tenemos combinación de datos de tipo cadena de caracteres con números enteros y con números reales, no, son tres vectores diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, la tendencia, mi recomendación personal y mi tendencia a utilizar es trabajar siempre con un esquema de vectores apareados y volver sobre el uso para ordenamiento de esta estructura general, que sería la más pertinente. Esta estructura, si bien es compleja, bueno, por supuesto, hay circunstancias en que no queda otra alternativa que utilizar arreglos de dos dimensiones. Entonces, en esos casos, bueno, ¿cómo lo manejamos? Y bueno, la estructura, se simplifica la estructura de arrastre cuando son muchas las columnas. ¿Por qué motivo? Porque la realidad es que nosotros tendríamos que tener, en nuestro caso, en nuestro ejemplo, la columna 1 es la que manda, es decir, es la que realiza el ordenamiento. Entonces noten que en este caso puntual, ¿qué ocurre? Por ser esta, decimal, por ser esta, tenemos un número 1 acá y un número 1 acá, en estas posiciones. ¿Por qué? Porque la estructura, en general, al principio yo le diría, y chicos, la estructura es la misma, miren. Acá tenemos el primer bloque, un ciclo for. El segundo bloque, un segundo ciclo for. Y el tercer bloque, bueno, aquí hay un cambio, por supuesto. El tercer bloque, estos son todos los que teníamos definidos antes, la comparación. Hasta acá vino todo igual. Y después venía la permuta, ese proceso que se repetía. Bueno, acá, al tener otro vector, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que este proceso que teníamos, que vamos a elegir con color magenta, que teníamos acá, y que esto era único, ahora cambia y tiene incorporado un ciclo for que nos va a permitir pasar y realizar todas las acciones columna por columna. De forma tal que la variable que vamos a utilizar es contador, y fíjense que la columna la vamos permutando, la vamos cambiando
Y el largo, ¿cuál sería? El largo de la cantidad. Esta sería la cantidad de columnas. Esa es la única modificación que tendríamos. Es la que iría en el contador para poder realizarlo. Entonces nuestra estructura es fundamentalmente la misma, solo que en este caso, bueno, en esta estructura agregaríamos un ciclo for para hacer el protocolo de permuta columna por columna. Y nada más. Así que bueno, fíjense que de estas estructuras es la que yo les proponía. Bueno, por supuesto, acá me faltaría hacer los ajustes pertinentes para el lenguaje C. En este caso serían estos que les comenté y les mostré. Y ya estamos. Entonces, ¿qué era lo que le proponíamos en los trabajos prácticos entre el 1 y el 6? Bueno, si lo entregan el 30, como siempre, no hay ningún problema. Si lo entregan el día 6, deberían agregar el diagrama flow algorithmic de esta variante y de esta variante que tendríamos por acá, y nada más. Creo que era así. Igual creo que tenía 3, ¿no? Era esta, sí. Y ordenamiento, que es lo que viene después. Este es el ordenamiento por burbujeo, que nosotros no vamos a analizar. No vamos a hacer análisis comparativo, pero lo tienen en la presentación. Acá tienen el paso a paso de cómo funciona y tienen la estructura. Esta sería la tercera estructura que tendrían y que también tendrían que agregar escrita en Flow Algorithmic. Y entonces acá tendrían, por supuesto, en su estructura en rasgos generales, los mismos conceptos, ¿no? No hay tampoco tanta diferencia. Fíjense, primero, carga de datos, información de resultados es exactamente igual. Luego, ¿qué ocurre? En lugar de tener un primer ciclo for, tengo un ciclo mientras, que tiene una característica. Por ser un ciclo mientras, tiene valores iniciales y el modificador de condición, que eran parte inherente de ese ciclo for. Es decir, esto así es el equivalente a un ciclo for prácticamente. Y luego teníamos dentro de nuestra estructura el segundo ciclo for, que estaba en colorcito verde, y este era mi segundo ciclo for, y teníamos la toma de decisiones en el medio. Por supuesto con algunos cambios, pero noten que en principio la estructura general es la misma. Como es muy parecida, normalmente, ¿qué ocurre? Cuando tratan de tener las dos cosas en la cabeza, terminan mezclándolo y haciendo un híbrido que no funciona ni para atrás ni para adelante. Por eso mi recomendación es que, bueno, vean, revisen cuál les resulta más fácil y ténganlo bien clarito cómo funciona y uno solo en la cabeza. ¿Para qué? Para no generar confusiones un día complejo como es el día del parcial. Entonces, noten que la diferencia, ¿dónde está? La estructura donde realizamos esa permuta, en el primer caso estaba fuera de la toma de decisiones en el último nodo, y en este caso está acá. Y eso lo voy a poner con un color, ya no sé qué color poner, pero vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner un color blanco. Esta estructura que acá tenemos en la estructura que yo les propuse anteriormente, en el ordenamiento por selección, la tendríamos dispuesta en otra posición que era acá. Entonces, esa estructura que teníamos por aquí, ahora la incorporamos y la ingresamos con, por supuesto, algunas modificaciones que me interesaría que analicen. ¿De acuerdo? Entonces, en este esquema combinado, bueno, el que entienda mejor, con el que se sienta más cómodo, pueden usar. Y les aclaro que, así como yo les cuento dos ordenamientos, por lo menos en la bibliografía, en el libro de Pérez Berro, que es un libro que tiene una buena diagramación lógica, son dos arquitectos, dos hermanos, los autores del libro, hay como 5 formas de realizar ordenamiento diferentes. Así que no hay ninguna consecuencia, digamos, hay muchas opciones, uno elige la mejor, la que más le conviene. Yo centro mi energía en 2 o 3, como para que tengan herramientas suficientes y ya. Bien, vamos a dar ingreso a los que están ingresando un poquito tarde. Borramos y, por supuesto, lo que tendríamos que hacer es, ya analizadas todas las estructuras desde el punto de vista genérico, ahí me pasé, vamos a nuestro
enunciado. ¿Dónde está el enunciado del problema? Esta era la generalización, por acá creo que lo tenía, a ver, antes del burbujeo, aquí está. Este era no. Este es un problema que vamos a hacer más adelante, que es típico de parcial. Ese seguramente vamos a sentarnos en la clase que viene a trabajar con este. Así que bueno, vamos a analizar ya nuestro enunciado del problema. En nuestro enunciado del problema lo que vamos a hacer es lo que hacemos habitualmente. ¿De acuerdo? Vamos a meternos en la solución del problema. ¿Y cómo? Bueno, con nuestro análisis. Y el enunciado que les proponemos, que se había planteado en un principio, cuando les presenté nuestra estructura general, es leer un conjunto de 100 registros, cada uno con un valor real. Se pide escribir un diagrama y un programa que lo ordene en forma creciente sobre sí mismo. Eso sería lo que teníamos que hacer. Entonces, ustedes, acá ya estoy compartiendo pantalla, por lo cual ustedes están leyendo en primer plano el paso a paso, y yo lo estoy proponiendo, por eso fue que ese cambio de plano de hablar hacia ustedes cuando me puse a leer, ¿no? El enunciado del problema y lo tendríamos. Bueno, tendríamos que trabajar un poquitito en la estructura. Por supuesto, para ganar un poquito de tiempo, ¿qué hice? Lo que hice fue armar mi ejemplo, el que hemos puesto en nuestro primer caso, 4, 7, 2, 3, 9, 6, para mi prueba de escritorio, y el vector ordenado en forma creciente, que sería 2, 3, 4, 4, 7, 9. ¿Por qué? Porque cuando hagamos nuestra corrida del programa con Flowgorithm, tiene que coincidir nuestra consola con este valor. ¿De acuerdo? Y ahora, bueno, tendremos que charlar y plantearnos un poquitito el paso a paso de la solución del problema. Para luego activar, eso sí, en un segundito vamos a apretar por acá un botoncito y vamos a activar Flowgorithm, que aparece acá. Pero vamos a tener un planito pequeño, total, por ahora, simplemente para marcar presencia. Ah, bueno, demasiado pequeño. Hoy no tengo de dónde agarrarlo, ahí está. Eso, ahí lo tenemos como para hacer que haga un acto de presencia, la diagramación lógica, que es sobre la que vamos a estar trabajando. Pero bueno, acá también podríamos ir achicando un poquitito. Y eso lo que voy a hacer es lo siguiente, fíjense. Ahí está. Achiqué un poquitito el enunciado, así tenemos un par de planos más interesantes. Voy a poner un poquito más bueno. Me entusiasmé un poquitito con esto, podríamos haber puesto ahí. Bueno, así. Leer un conjunto de 100 registros, cada uno con un valor real. Se pide escribir un diagrama y un programa que lo ordene en forma creciente sobre sí mismo. Bueno, ¿qué datos tenemos? Un lote, en este caso de lote de 100 registros reales, el número real, y vamos a poner nombre. Vamos a guardarlo en Beck. Ahí está bien. Y acá podríamos poner así, 100. Eso es donde lo vamos a guardar. ¿Qué tenemos que informar? El mismo lote ordenado en forma creciente. Entonces, lote de registros Beck 100 ordenado, como dice por aquí, en forma creciente. Ordenado en forma creciente. Ya lo tenemos. Relaciones. Bueno, las relaciones serían un poco ese juego de idas y vueltas que fuimos estableciendo en nuestra secuencia de explicación, con lo cual
podríamos tomar alguna de las imágenes, por ejemplo, el segundo paso, como para capturar, ¿se acuerdan que de este ordenamiento por burbujeo mostrábamos un poquitito la lógica? Así que lo que yo les propongo es, por un momento, voy a hacer así. Esto, vamos a ocultarlo, vamos a hacer así. Y poner este bloque de acá. ¿De acuerdo? Lo copiamos. Esto lo llevo, lo vamos a desaparecer de nuevo. Y lo que hacemos es, dentro de las relaciones, pegar acá estas relaciones. Por ahí podemos achicar un poquitito, pero en principio, esas serían las relaciones. ¿Y la estrategia cuál sería? Bueno, primero leemos datos. Luego, vamos a pensar. Teníamos en nuestra estrategia dos ciclos for. Entonces, primer ciclo for para comparar. Entonces, comparo primer valor con el resto. Primer valor con el resto. Marco el menor. Al revés. No, sería así. Primer valor y marco con el resto. Bueno, el primer valor, coma, lo marco, coma, y comparo con el resto. Así sería la historia. Ubico menor y permuto, ubico menor. Segundo paso. Tercer paso, permuto. Cuarto paso, repito con el segundo y subsiguientes. Y luego, finalizado el ordenamiento, informo Beck 100 ordenada. Esa sería básicamente nuestra estrategia de solución. Casi hago lío. Nuestra prueba de escritorio la tenemos para hacer: 4, 7, 2, 3, 9, 4 y ordenados. Y bueno, no nos queda otra cosa que tirarnos a la pileta y lanzarnos a la resolución del problema. Con lo cual, bueno, vamos a comenzar, seguramente vamos a dar un poquito más de peso a esta primera parte. Vamos a ir consultando nuestro desarrollo. Acá, fíjense, ordenado en forma creciente, tenemos que poner ordenada. En forma creciente. Por supuesto, esto tendríamos que guardar. Así que vamos a poner por acá guardar. Lo tendríamos hecho aquí. Y bueno, para empezar dijimos, bueno, de movida, para arrancar seguramente voy a tener alguna declaración. Vamos a hacer la carga de la lectura, así que vamos con un ciclo para. Dentro de ese ciclo para teníamos una entrada de datos. La entrada de datos habíamos dicho que se llamaba Beck 100, no, vamos a poner una letra ahí porque tenemos que cargar valor por valor. Con lo cual, bueno, ya se puse I, defino I acá, y entonces decimos que I va a ir en principio iría de 1 a 100 para cargar todo, pero como esto es en lenguaje C, ponemos de 0 a 99, y lo tenemos.
Por supuesto, dentro de la declaración tenemos dos variables. La variable i, que es un número entero, listo, y vec, que es un vector, así que vamos a poner un arreglo. Vamos a hacer así, vec. Dijimos que es una matriz y dijimos que es un número real. El tamaño de la matriz, 100 posiciones, y ahí la tenemos. Y ya estamos. Primer bloque resuelto, es decir, dentro de mi estrategia ya cocinamos esto que tenemos por acá. Fantástico. Ahora, teníamos que comparar el primer valor contra, poníamos la marquita, después íbamos a ir revisando toda la serie, entonces primero, después el segundo, etcétera, así que metemos dos ciclos for. El primer ciclo for para comparar el primero contra cada uno de ellos, eso lo hacíamos con otro ciclo for y una comparación, y después íbamos haciendo la secuencia y repitiendo, y finalmente, al finalizar cada ciclo, permutábamos. Con lo cual, lo que teníamos que hacer ahora sería meter por aquí, luego de la carga, otro ciclo for. Dentro del ciclo for, lo primero que hacíamos era, habíamos dicho la marquita. La marquita le podemos poner una variable m, así que lo ponemos por acá, y el valor de m le ponemos el valor de nuestro ciclo for. El ciclo for, este es el segundo ciclo for. Podríamos usar letras diferentes, pero como en el primero usé la letra i, ya terminé, así no tengo que estar declarando variables, le asigno el valor de i. Y acá le ponemos el valor de i de nuevo, y la variable sería, en este caso, ya vamos. En la primera vez habíamos ido de 0 a 99. Ahora tendremos que ir del primero al anteúltimo, así que de 0 a 98. Bueno, ahora lo que decíamos, una vez que hicimos la primera marquita, ¿qué teníamos que hacer? Lo que teníamos que hacer era agarrar, comparamos el primer valor, ya estaríamos en condiciones de comparar el primer valor y marcarlo, esto lo hicimos, y compararlo con el resto. O sea, esto ya lo hicimos. Y ahora tenemos que ver cómo armamos para esto, comparar con el resto. Y para comparar con el resto habíamos dicho de usar un ciclo for que iba. Y acá lo que hacíamos era, cuando encontrábamos que había otro menor, hacemos la marquita. Entonces la marquita sería igual que esta, solo que en este caso, bueno, acá tengo otra variable, así que acá para no hacer lío voy a usar otra variable que le vamos a llamar j. Y digo que va a ir, siempre va a ir de la segunda, si es el primero, va del segundo al último. Del primero al anteúltimo y el otro del segundo al último. Pero como después me paro en el segundo, en el tercero, en el cuarto, simplemente lo que tengo que hacer es decir, la variable que usaba en la primera, la letra i, más 1. Y la última sería, en este caso, 99. Así que bueno, ahí tendríamos de 1 a 99 j, y acá lo que tenemos que hacer es a la variable m asignarle j. 99. Entonces, 99, 98, venimos bien, hicimos el cambio de variable, la veamos, déjenme pensar que se me estoy mareando un poquitito. Acá lo que hicimos fue ubicar el menor, así que esto lo terminamos, esta parte la tenemos liquidada, entonces permutamos, tenemos que permutar ahora. Para permutar vamos a ver dónde guardamos la información. Permutábamos después de terminar este ciclo for, así que acá tendríamos que meterlo. Y metemos una asignación. La permuta, habíamos hecho la flechita, entonces vamos a hacer una variable auxiliar para no perder nada y guardamos el primer valor. A ver, ¿cuál era el primer valor que teníamos para guardar acá? No, esperen, no comparé. Si no comparo, que esto lo voy a hacer siempre, ¿no? Estoy haciendo algo mal. Y no veo ninguna cosa que me hayan dicho. Me parece que acá le erré. Vamos a cortar esto. Acá tenemos que poner tenía que comparar primero. Para comparar tenemos que hacer un ciclo sí. Y en este ciclo que teníamos que poner, bueno, si era verdad, sí pegábamos esto. Y la comparación que teníamos que hacer era vector contra vector. ¿Cuál era el vector que comparábamos? El m, que era el que habíamos marcado, y el vector j que iba cambiando.
Entonces voy a poner primero vector J, porque acuérdense que había concluido de que si ponía primero vector J, poníamos directamente ordenamiento creciente con menor. Alt 6, 0. Y acá poníamos después vec M y listo. Ahora sigue la estructura un poquito de... Ahora sí podría ser, porque antes no podía comparar nada, porque cambiaba todo. Ahora sí voy a poder hacer la asignación. Tengo el ciclo, fíjense, el ciclo for, segundo ciclo for, la comparación para saber cuál es el menor, y ahora, bueno, la permuta si correspondiera. Por supuesto, si no hay que hacer nada, la hacemos igual, porque yo vieron, cuando habíamos hecho el proceso pensándolo, ¿qué habíamos dicho? Dijimos, bueno, este ya está, no lo cambio, pero este ya está, no sirve, lo cambio en forma automática y listo. Lo cambio por los mismos valores y no pasa absolutamente nada, automatizo y sistematizo. Entonces, en este caso sería, como les contaba, la variable auxiliar, en esa variable auxiliar que ahora sí, tengo como, ahora sí me puedo dar cuenta, tengo que usar primero vec j, vamos a poner, ponemos vec j, ahora la segunda asignación en vec j, que sería la que sigue. Por supuesto, el orden este pueden cambiarlo también. Entonces ahora escribimos en vec j, que es donde la que guardé en auxiliar, ahí guardo la otra, que sería vec, en lugar de j, m. Creo que era así la cosa, ¿no? Y ahí quedó la segunda, acá habíamos puesto esto, y la tercera, ¿cómo sería? Y lo que está guardado en auxiliar, lo guardo en vec m, que es el último que me faltaría, vec m, y acá ponemos auxiliar. Y entonces esa secuencia de flechitas que habíamos planteado quedó armada. Con lo cual, lo último que me quedaría sería, fíjense, ya tengo, voy a achicar, voy a agrandar por un momento esto, y voy a achicar para tener la panorámica completa, y ahí tenemos. Primero, o sea, venimos con, voy con mis esquemas que hemos estado armando. Declaración de variables, por supuesto. Es un color blanco más difícil para verlo, ¿no? Acá tendríamos carga de datos. Acá tendríamos primer ciclo for. Segundo ciclo for. Toma de decisiones. Y nos estaría faltando únicamente informar los resultados para terminar el proceso. Con lo cual tenemos bastante avanzada la estructura, así que bueno, vamos a tomar un tamaño adecuado y nos quedaría informar que está fácil. Esto es un ciclo para, en el cual lo que tendríamos que hacer de 1 a 100, entonces usamos la misma variable del principio, y de 0 a 99, y ponemos que lo que hacemos es informar el resultado, que sería, ¿qué cosa? Vec y listo. Y ahí terminamos nuestra estructura y ya tenemos terminado el problema. Bueno, ahora podríamos hacer algunos ajustecitos. Por ejemplo, acá poner un título que diga vector ordenado. Pues si no salen los números así como si nada. Entonces podemos poner comillas. Listado del vector ordenado. Y ahí le agregamos esto. ¿Qué más podemos hacer? Y cuando pedimos los valores, acá poner un titulito, porque si no se nos pone duro, la verdad. Entonces podemos hacer así, por ejemplo, vector carga de vector. Entonces ingrese valor del vector, espacio comillas, y ponemos una concatenación y ponemos el valor de i. Pero acuérdense, como estaba en C, en lugar de ser de i es i más 1. Y ahí lo tenemos. Ingreso el valor, me falta una comilla, por supuesto. La ponemos, ahí lo tendríamos. Yo creo que estábamos para funcionar, ¿no? Así que, bueno, acá se me va a complicar un poquitín, pero voy a mantener los dos resultados. Así que hagamos una primera pruebita y como andamos con un buen tiempo, después hacemos algunos ajustecitos. Pero venimos bien. Vamos a hacer una primera prueba. Vamos a ver dónde nos sale la consola. Epa, ya empezamos mal. Nos entusiasmamos con las variables, si no, M no lo tenemos. Tampoco tengo el
no tengo M, no tengo J, coma, M, coma, J, ¿y qué otra variable he usado? Bueno, creo que nada más, vamos a revisar, ahora vamos a revisar un poquito más en serio. Revisemos, porque me había olvidado, la verdad que qué cabeza. Veamos, I, PEC, M, J, hasta ahí las usamos todas, ¿no? BEC, I, M, J, AUX, me está faltando auxiliar, que auxiliar, ojo, auxiliar, como pongo BEC y BEC era un número real, tiene que ser un número real. Bueno, pinta que solo me está faltando una nueva variable que sería, bueno, podemos ponerla por acá, declaración, y declaramos auxiliar como una variable escalar, pero de tipo real. Y ahí estamos. Bueno, ahora sí, vamos a probar a ver qué onda. Corremos el programa. Por supuesto, mi consola la voy a hacer un poquito más pequeña para poder disfrutar una panorámica en la que tengamos la base de datos para ver los resultados y el funcionamiento del vector. Upa. Ahí está. Ahí está. Estoy en la posición verde porque me dice ingreso el valor del vector 1 y me está pidiendo un dato. Vamos por el 4. Posición 1, ¿no? Entonces vamos por el 4. Vamos por el posición 2, 7. Vamos por el posición 3, un 2. Vamos por el posición 4, un 3. Vamos por el posición 5, un 9. Vamos por el posición 6, un 4. Listo. Opa, me sigue pidiendo datos. ¿Qué pasó? Porque esto está haciendo. Claro, muy bien. Tenemos que hacer la corrección y el ajuste para la prueba de escritorio. Así me parecía que faltaba algo. Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a ingresar el número. Entonces vamos a tener que hacer unos reemplazos. Vamos a hacer así. Cantidad para prueba de escritorio. Todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Esto tenemos que agregarlo al diagrama. ¿Por qué motivo? Porque la verdad, yo podría hacer lo siguiente. Cantidad para prueba de escritorio, vamos a poner entre comillas. Yo podría agarrar y decir, bueno, para la prueba de escritorio, hagamos lo siguiente. En lugar del 99 pongo 5, cambio todas las variables, pero la verdad es mucho trabajo. ¿Por qué es mucho trabajo? Porque, digamos, en un diagrama chiquitito, los que manejamos nosotros, relativamente manejable. Pero cuando las cosas son mucho más grandes, es prácticamente imposible. Entonces ya pensamos hacer los ajustes, las correcciones, que sea más flexible. Con lo cual, seguramente esto yo lo pondría prácticamente después de la declaración de las variables. Pondríamos una nueva variable, por ejemplo, primero, vamos a poner un cartel que diga inicia parámetro prueba de escritorio. Por supuesto, vamos a ponerle comillas. Y acá vamos a cambiarla a, ver si puedo. Por suerte pude. Y acá me quedaba, ahí está. Inicia prueba parámetro de escritorio. Cantidad de prueba para escritorio. Vamos a poner que ingresamos un dato que se llama número. Y por supuesto, la variable que tenemos es un número entero. Así que le ponemos acá número. Y vamos. Y en lugar de 99, el número es equivalente a 100. Así que acá en lugar de 99 ponemos número menos 1. Acá la modificamos. Tengo, reviso por acá, acá tengo 98. Así que en lugar de 98 sería número menos 2. Sigo buscando, acá tenemos M, esta se modifica también. En lugar de 99 ponemos número menos 1. Acá sigo revisando. Acá ponemos de nuevo número menos 1. Y ahí estamos. Un segundo que cambio el
no es esto, así que seguimos. Número -1, como les decía, y lo tendríamos. Vamos a ver ahora si funciona esta historia un poquito mejor. A ver, vamos a pedirle que corra. Vamos a achicar un poquitito esto para tenerlo a la vista. Igualmente ya no, esto se me complica un poquitito. Bueno, pero vamos a ver cómo se ajusta, a ver si se ajusta visualmente un poquitín. Entonces, ahí estamos. Cantidad de escritorio, vamos a ponerle 6. Vector 1, 4. Vector 2, 7. Vector 3, 2. Vector 4 es el 3. Vector 5 es el 9. Y vector 6 es el 4. Y aquí tenemos otro error. Epa. A ver, ¿qué es lo que acá? La variable auxiliar. Nos olvidamos usar la variable auxiliar. La declaramos, seguro. Seguro, 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 seguro. Veamos por acá. Auxiliar, no teníamos declarada acá. ¿Qué pasó? Real, real, bec, real. No me di cuenta, no entendí qué fue lo que falló. Bueno, vamos a hacerlo de nuevo, pero por el momento, esperen, esto lo voy a poner en, Profe, ¿no es porque no hay ninguna variable en J? Porque es una posición más adelante. a ver, Tendría que ir arriba, profe. arriba, ¿dónde arriba? Bec J, porque no está inicializado. Este de acá no está inicializado. Claro. J lo tengo acá. Bec J. ¿Y cómo lo cambiaríamos? Y más 1, porque bec lo tengo acá. Lo tengo el primer valor que es J más 1. Ah, número -1. Tal vez acá. M es igual a J. Ajá. M es igual a J, veamos. Pero M es el valor de I. No, ¿saben lo que pasó? Me parece que yo este ciclo for lo saqué. A ver, acá tengo un tema con... ¿Será J o será M el que tengo que poner acá? Bueno, yo puse J para poner después sobre J. Y... ¿Cómo me proponen que lo cambie? A ver. No me doy cuenta. Alumnos, no Mercedes, ¿qué me proponen? A ver, el chat, usen el chat. ¿Dónde me proponen la comparación? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? ¿Eh? Para que esto funcione. Me habían tirado un centro por ahí. No se achiquen. ¿Cómo era la cosa? ¿Dónde cambiaríamos? No, yo lo estoy pensando, profe, por eso. Pero a mí me parecía que Bec J debería ir arriba de AUX es igual a Bec J. Esta. Claro, arriba. Y pero Ahí. si yo hago eso, pierdo el valor que tengo acá. Yo lo que hice fue, en este caso puntual, B y J la guardo primero en auxiliar para después sobreescribir en esta variable con bec m y después la que tengo en auxiliar la pongo en bm y no perdí ninguna de las tres. Si no, estaría destruyendo el dato. Ahí. No, entonces no. Ya. Esa no funciona, pero tengo un problema con subíndices, me da la sensación. Profe, Sí. me parece que el problema está en que termina el ciclo de J y J vale el número ingresado de cantidad de pruebas y no se había inicializado esa variable, me parece. Me gustó ese por ese lado. A ver, repetímelo despacito, a ver si entiendo. Claro, como que el valor que queremos guardar nunca lo inicializamos porque J estaría en el número y los valores registrados son de 0 hasta el número -1. Bien, me gustó. Entonces tendríamos que poner acá, pero yo tengo el valor de J acá, -1. Claro, pero como que el valor que estamos cargando
lo hacemos afuera del ciclo. Y me parece que todos estos tres, el auxiliar y la reasignación de valores, tendría que estar adentro del ciclo. Vos me decís acá adentro. Pero en nuestro diagrama original, a ver si yo me... Espera, yo creo que lo habíamos hecho afuera, ¿no? En nuestro análisis previo, esperen que lo busco, nuestra estructura era algo así. Y estaba afuera. No había un problema. ¿Cuál sería el problema? A ver si se dan cuenta, teníamos un problema de subíndices. Pero ¿cuál era el problema? Miren acá un poquitito. ¿Cuáles son las variables? Las variables, especialmente, ¿qué variables tienen que mirar? Las variables que se corresponden con ¿qué cosa? Las que se corresponden con los subíndices. Fíjense, ¿cuál era la que cambiábamos? ¿Era el J? J estaba asociada con M, o era I. Fíjense ese detalle importante. Noten lo siguiente. Acá. Va I en lugar de J, ¿de acuerdo? Veamos. Vamos a tratar de revisarlo de nuevo. Este ciclo J lo cerramos. ¿Pero para qué usábamos la variable J y la variable M? Para encontrar la posición, ¿de acuerdo? Entonces, acá lo que permutamos, el que tenía la marquita, era el de la posición I. Entonces, en realidad acá va un I. Este es el que tenemos que cambiar, sí, estamos de acuerdo, pero en lugar de J va una letra I. ¿De acuerdo? Pasa que, claro, está confuso porque I y J tienen puntito, generamos mareos, pero era un detalle que teníamos por allí para marcar. ¿De acuerdo? ¿Por qué? ¿Qué era lo que cambiaba? El patrón para el cambio era el primer ciclo for, no el segundo. Y ahí metimos la pata en el medio. ¿De acuerdo? Bueno, yo metí la pata en mi análisis, me entusiasmé, dije J, qué sé yo, y no. Si la J me servía para encontrar M. M con IVA. ¿De acuerdo? Vamos a probar de nuevo, a ver si funciona ahora. Y acá, claro, ya vamos a hacer lo siguiente. Para nuestra prueba de escritorio, voy a dejar a mano la secuencia de valores por allí. Voy a agarrar esto y ponerlo ya armado, estructurado para hacer mi análisis más completo. Y por supuesto voy a achicar un poquitito mi ciclo para tratar de ver todo el recorrido del funcionamiento. Tal vez por ahí un poquito más, ahí estaría más o menos, total la carga de datos no nos afectaría tanto. Entonces voy a borrar, por supuesto, y vamos a iniciar de nuevo. La secuencia de datos, hoy la voy a poner nuevamente, y como verán, cada vez necesitamos más parámetros, así que voy a hacer lo siguiente. Voy a sacar esto por acá, voy a corregir y ajustar esto que no está fácil. Y quería sacar de acá por lo menos las pestañas, ahí está. Y armar esto así, para que se vea. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos con esta prueba de escritorio. Vamos a achicar un poquito más, todavía puedo. Epa, ahí está. Y lo pongo en un rinconcito, si logro agarrarlo. Mi idea era poner un rinconcito más pequeñito todavía para... Ahí está. Las 4 ventanas abiertas en forma simultánea. Y poder ver los contenidos. Entonces, ahora sí. Cantidad para la prueba de escritorio. 6. Valor del primero. 4. Valor del segundo. 7. Noten cómo en el diagrama lógico se va pintando en verde oscuro donde estamos ubicados. 3. El 3 dijimos que era un 2. El 4 es un 3. El 5 es un 9. Y el 6 es un 4. Y la secuencia, ahora vamos a buscar lo que esperábamos como resultado. En este caso, la secuencia sería... Ups, ¿qué pasó acá? 4, 4, 7, 4, 7, 9, 9.
Estamos en el horno. Algo falló. No es lo que yo esperaba como resultado. ¿Qué tendremos mal? Vamos a tener que revisar todo. Entonces esto lo vamos a cerrar. Vamos a cerrar. Algo está fallando y es grave. Porque salió cualquier cosa. Entonces, veamos. Tenemos nuestro primer ciclo. Vamos a suponer que los datos están bien cargados. De 0 a n-1, los ingresamos bien. Las variables deben estar, esperemos que estén bien. Pues no, aparentemente no fallaron por ahí. Nuestro problema lo tenemos acá. Entonces, claro, miren la que me olvidaba. Acá cambiamos la I y acá dejamos la J. Así cualquier cosa pasa. Fíjense qué detallecito, así que ahí vamos. Dios mío, cambiamos la J, cambiamos los datos. Hicimos un desastre con dos letritas. Ahora sí vamos a hacer nuestra prueba definitiva. Espero que funcione. Ya los tiempos tampoco nos dan para estirarlo demasiado. Así que vamos con una última prueba. Una última carguita. Vamos por acá, borramos y arrancamos. Cantidad para la prueba de escritorio, 6. Valor del primer vector, 4. 7. 2. 3. 9. 4. Y ahora sí, veamos qué pasó. Ahora vamos a ver acá. ¿Qué tenemos por acá? Vamos a hacer así. Vamos a corrernos un poquitito. Ahí está. No lo lograba agarrar. Vamos a revisar los datos. 2, 3, 4, 4, 7, 9. Fantástico. Ahora sí funcionó. Por suerte nos está funcionando y entonces simplemente podríamos poner con todo orgullo el famoso manito en alto de que salió el problema funcionando bien. Esta prueba de escritorio se cumplió y bueno, el programa lo tenemos operativo, con lo cual, por supuesto, hice una barbaridad que es no poner guardar como de entrada, con lo cual imagínense, cualquier problema que tenía con la computadora hubiera perdido todo, absolutamente todo. Con lo cual, acá tendríamos nuestro problema de ordenamiento y 1001. Ordenamiento por selección. Ahí está. Ahí tendríamos nuestro problema resuelto y por supuesto, bueno, imagínense que quisiéramos ordenarlo en forma creciente o contraforma decreciente, podríamos hacer variantes. Pero el problema lo tenemos resuelto. Con lo cual, lo que voy a hacer ahora es, como primera medida, a ver si ingresa, ahí me pasé de nuevo, ahí yo diría que estamos, no, me está quedando un cachito fuera. No me queda otra alternativa que hacer esto. Ahora vamos a oscurecer la pantalla de nuevo. Así hago alarde del uso de esto, pero la verdad que desesperado por encontrar mi... Acá está mi documento, acá estaría mi documento final, porque claro, tenemos que completar nuestro análisis. Así que ahí voy a pegar mi archivo, lo voy a poner de esta manera. Y ahí tendríamos la solución podríamos desplazarlo un poquitito más, total, jugamos un poquitín, agrandamos un poquito más, agrandamos un poquito más, ahí no tanto, ahí lo tengo que dejar. Y bueno, y ahí nos quedaría nuestro trabajo terminado, así que lo que tendría que hacer es buscar cómo achicar la página, a ver si tengo suerte, y ahí nos quedaría nuestra imagen completa de la solución del problema, en la cual el primer parte del documento del problema resuelto sería todo el análisis previo con nuestro esquemita del diagrama resuelto y, por supuesto, la información complementaria que nos permite el programa funcional. Con lo cual hemos resuelto el problema del día de hoy.
siendo las 12 del mediodía, con lo cual prácticamente nos quedaría abrir el juego para alguna consulta de su parte y algún comentario de Mercedes que por ahí que puede llegar a ver. No lo sé. No hay ninguno. De, Aparte me mordí la lengua, no sí, me no, metí pues con... ya te metías, ¿viste? Y lo que estaba chuseando a estos chicos para que hablen, por lo menos. Pues ya no me usan ni siquiera el chat. Que en este caso, bueno, forzamos una situación un poquitito con errores para que también se vea la dinámica, que es importante ver la dinámica de funcionamiento que tiene la prueba de escritorio, porque uno, pequeñas pavadas, fíjense, ahí confundí una J con una I y fue una pavada, y nos daba cualquier cosa, nos estábamos volviendo locos, y bueno, esto es parte del proceso de hacer que el programa funcione y que ustedes tienen que entregarlo funcionando. Cuando llegue el momento, cuando cada actividad entrega un programa funcional. Entonces, bueno, acá lo que estamos tratando es de recorrer la totalidad del paso a paso que implica la solución de un problema. Por eso ahí chuseamos un poquitito, como para que recorriéramos todo el camino, ¿de acuerdo? Y fíjese que la segunda, cuando arreglamos la primera, en realidad tendríamos que haber prestado atención, porque yo la dejé y nadie dijo nada. Ahí me tendría que haber saltado todo con carteles rojos y decir, pero ¿cómo? Si estamos haciendo la permuta y usted me cambia el primero y no me cambia el segundo, ¿en qué quedamos? En fin, fíjense que esto tiene su aspecto minucioso para el funcionamiento, por lo cual hay que estar muy atento en el uso de las variables, especialmente, bueno, este tipo de cosas. Pues yo creo que no es la mejor elección usar I y J porque cuando usamos las minúsculas se generan confusiones. Yo, entre que no veo un pepino, las puedo confundir, digamos. Entonces, bueno, acá estamos. Bueno, dicho todo esto, creo que llegó el momento de despedirnos. Si no hay ninguna clase de consulta. Profe, yo tengo Dale, Santi. una consulta. ¿Cuál es la función de la asignación de MJ? No me quedó bien claro eso. La revisamos sobre el diagrama. Cuando vos estás haciendo lo siguiente, vos primero estabas usando M acá, ¿qué hacías? Lo que hacías es decir, volvías a la etapa del diagrama para que buscó acá, en mi análisis, yo lo que hacía era revisar y decir, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo ya ordené mi segundo paso. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Agarraba y decía, me paro en la segunda posición, 7. Y digo, 7 es el menor. Y entonces digo, entonces, ¿cómo lo decía? Lo decía con la variable m, en la cual marcaba, viste, al principio, entre el primer ciclo para y el segundo ciclo para, decía m es igual a i. Eso es lo que estoy haciendo acá. Y luego que agarraba, empezaba a hacer lo siguiente. Venía y decía, 7 ¿es menor o igual que 4? No. Ah, entonces este es menor. Marcaba. Cuando yo marcaba acá, en mi diagrama, lo que estaba haciendo era, dame un segundito, en mi diagrama, lo que estaba haciendo es esto que está acá. Para que encuentre. Ah, claro. Hago Lo acá. comparás, digamos. Comparo y después que comparé, me di cuenta que era el otro, ¿qué hice? Metí este J acá. Pero ¿qué pasa? Entonces, la primera tilde es esta. En esa tilde, ¿qué hacía? Estaba parado, espera, ¿en qué? No, un momento. Ahí me entusiasmé. Ahí está. Un momento que tengo que sacar un botoncito acá para poder cerrar acá. Y vuelvo a acá. En esta posición, esto iba con el... se me corrió un poquitito. Vamos a hacer que no se corra. Ahí estoy. Había marcado 7. En la primera había marcado 7. Entonces, cuando agarré y hice M igual a J, ¿qué hice? Lo que hice fue, digo, no, pero no es 7, es 4. Y así fui haciéndolo y fui permutando esa secuencia. Después, no, es 3. Y después de 3 no quedó más nada y quedó en la marca. Quedó M igual J 3, que fue la única vez que pasó cuando se cumplía la condición que yo estaba buscando, que era
de nuevo. Esta. En la cual esta era una primera posición, la cruz roja, y después esta era cada vez que ocurría. Y pasaba de 7, pasaba a 3. ¿De acuerdo? Y ahí ese era el valor que tenía. La marca que me permitía reconocer cuál era el menor. ¿Para qué? Para que una vez finalizado y volviendo al primer ciclo for, lo que tengo que hacer es la permuta. Las 3 permutas en este caso, porque hay un solo vector. Si tuviéramos más de un vector coordenal, tendríamos que arrastrar y hacer este proceso 2 o 3 veces. Bueno, las veces que haga falta. ¿De acuerdo? Sí, sí, perfecto. ¿Se entendió? Gracias. Eso es lo importante es que lo entiendas. Después el resto sale con un poquito de paciencia y trabajo. Bueno, ¿alguna otra duda, consulta? Bueno, hoy tienen suerte. Nos estaríamos reencontrando el próximo viernes, de no mediar ninguna eventualidad. La próxima clase estaríamos terminando, como hemos dicho, vamos a trabajar con un problema típico de parcial, vamos a hacer un parcial, con todas las etapas, todo el proceso completo. Después hacemos funciones la clase siguiente y hacemos ordenamiento. No, ordenamiento no, intercalado. Y después seguimos practicando y consultando dudas y parciales típicos de exámenes. Pero la idea es, la clase que viene nos centramos en un problema completo equivalente a un parcial, como para que ustedes ya tengan un punto de partida como para sacar adelante el esquema. Y después continuamos con los 2 complementos. Por ahí lo demoramos un poquitito más, vamos viendo en función de cómo la clase que viene resulte, y si se resultan muchas dudas, por ahí metemos 2 clases seguidas con consulta. Bueno, esto vamos migrando, pero básicamente tenemos 2 temas pendientes: funciones y intercalado. Y con eso estamos terminando el programa. Así que bueno, buenas tardes, buenos días. Buenos días a todos, gracias, que pasen un buen fin de semana. Espero que nos reencontremos el próximo viernes y por supuesto, cuídense, que si ustedes se cuidan, cuidan a los que quieren. Gracias para todos y nos vemos la semana que viene. Feliz semana.